Capítulo 1. El altar que habló por primera vez. Nadie en el pueblo olvidaría jamás aquella misa. Era domingo, y la iglesia rebosaba de fieles que buscaban consuelo en las palabras del padre Esteban. Todo parecía normal, las velas encendidas, el incienso elevándose en espirales lentas, el murmullo de oraciones que llenaban el aire. Sin embargo, cuando llegó el momento de la consagración, un silencio extraño se apoderó del lugar. Fue entonces cuando sucedió. Un susurro emergió del altar. No era la voz del sacerdote, ni el roce del viento colándose entre los vitrales. Era un murmullo áspero, como si viniera de dentro de la piedra misma. «Escucha», dijo, tan bajo que solo una joven en la última fila pudo percibirlo. Se llamaba Clara. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al sentir que el susurro no solo había atravesado el aire, sino también su piel. Nadie más pareció notarlo. Las mujeres seguían arrodilladas. Los hombres inclinaban la cabeza. Y el padre Esteban, ajeno, continuaba con su homilía. Pero para Clara, el tiempo se detuvo. El susurro volvió. Esta vez más fuerte, más nítido. «Eres la primera en escucharme, porque tu fe no está ciega». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en la garganta. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, provocando que algunos feligreses se volvieran para mirarla. El sacerdote interrumpió su discurso un instante, preguntándose qué había ocurrido, aunque no vio nada fuera de lo común. Lo que nadie sabía era que, en ese momento, las vetas del mármol del altar comenzaron a brillar con una luz tenue, imperceptible para casi todos, menos para Clara. Ella vio símbolos grabados que parecían moverse, como si fueran letras vivas cambiando de forma ante sus ojos. Eran signos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Y sin embargo, Clara los comprendía en lo más profundo de su ser. El mensaje era claro: el altar guarda secretos que no son de este mundo. De repente, un frío antinatural recorrió la nave entera. Las velas chisporrotearon. El incensario se apagó de golpe. Y por un segundo el corazón de todos se detuvo. Fue tan solo un parpadeo, pero bastó para sembrar la inquietud en los fieles. El padre Esteban retomó la misa, fingiendo normalidad, aunque su mano temblaba visiblemente al levantar la hostia. Clara, sin embargo, no pudo volver a rezar. Sabía que había sido elegida para escuchar algo que no debería haber oído jamás. Y mientras el eco de ese susurro seguía vibrando en su pecho, comprendió que aquello no había sido una revelación de Dios, sino el inicio de algo mucho más oscuro. Capítulo 2. El sacerdote y la revelación prohibida. Esa noche, el padre Esteban no pudo conciliar el sueño. El eco de la misa lo perseguía. Un temblor extraño que aún vibraba en sus manos. Había sentido algo en el altar, algo que no se atrevía a nombrar. Mientras repasaba mentalmente las oraciones, un pensamiento lo atravesó como un cuchillo. El altar lo miraba a él. Decidió regresar a la iglesia. Eran casi las 2 de la madrugada cuando abrió la pesada puerta de madera. El silencio del templo lo envolvió, interrumpido solo por el crujido de las bancas vacías. El altar lo esperaba, imponente, iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por los vitrales. El sacerdote se acercó con paso vacilante. Colocó las manos sobre el mantel de lino, pero al retirarlo descubrió algo que lo dejó sin aliento. Bajo la tela blanca, tallados en la piedra, brillaban símbolos oscuros, apenas visibles, como si fueran cicatrices vivas que respiraban. Se inclinó para observar mejor, y entonces escuchó el mismo susurro que había estremecido a Clara. «Tu fe me pertenece». Esteban retrocedió, el corazón desbocado. «¿Quién habla?», preguntó, con la voz quebrada. El altar respondió con un murmullo que no parecía provenir de este mundo. Palabras en una lengua desconocida se deslizaron por el aire, pero en su mente se tradujeron con claridad. Hablaban de secretos enterrados, de un pacto olvidado antes de la creación del hombre. De pronto, una ráfaga helada apagó todas las velas del templo. El sacerdote, aterrado, quiso santiguarse, pero descubrió que sus dedos no respondían. Y en ese instante lo vio. En un destello fugaz, como un reflejo en el mármol, aparecieron figuras aladas, ángeles sin rostro, con alas ennegrecidas, mirándolo fijamente. Uno de ellos extendió una mano espectral hacia Esteban y le habló sin mover los labios. «Calla, o tu voz no volverá a ser tuya». El sacerdote cayó de rodillas, temblando, incapaz de articular palabra. El altar vibró con un latido profundo, como si en su interior hubiera un corazón oculto, palpitando al compás de un secreto prohibido. Cuando Esteban logró huir del templo, juró que nunca revelaría lo que había visto. Pero en lo más hondo de su ser sabía la verdad: no había entrado en contacto con Dios, sino con algo que llevaba siglos esperando en silencio. Y desde aquella noche, cada vez que se preparaba para dar la misa,
Sentía que las palabras que pronunciaba ya no eran enteramente suyas. Capítulo 3. La mujer marcada. Clara pensó que había sido víctima de una alucinación. Un truco de su mente perturbada por el miedo. Pero al amanecer, al mirarse en el espejo de su habitación, supo que no había escapatoria. En su brazo derecho, justo donde había apoyado la mano sobre el altar, brillaba una marca rojiza con la forma de un círculo entrelazado con líneas imposibles, como raíces que no obedecían a ningún patrón humano. Al principio creyó que era una quemadura, pero la piel no dolía. Al contrario, la marca latía suavemente, como si respirara, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba dentro de su cabeza un murmullo que repetía fragmentos de frases incompletas, un idioma que reconocía sin haberlo aprendido jamás. «Soy tu secreto», susurraba la voz, «y creceré contigo». Clara intentó ocultarlo. Se cubría el brazo con largas mangas. Fingía normalidad frente a su familia. Pero por las noches la marca se expandía, dibujando nuevas líneas que parecían escribir un texto sobre su piel. Letras negras, filosas, que formaban un evangelio inexistente. Una madrugada, incapaz de soportarlo, acudió de nuevo a la iglesia. El templo estaba vacío, y el altar parecía esperar su llegada. Apenas lo rozó con la punta de los dedos. La marca en su brazo ardió con fuerza y las letras se encendieron como brasas. Clara cayó de rodillas, jadeando, mientras las palabras se completaban en su mente con una claridad aterradora. Este altar no guarda ofrendas, guarda nombres. Y tú eres uno de ellos. El pánico la ahogó. Quiso apartarse, pero una sombra se proyectó sobre ella. El padre Esteban había entrado en silencio, su rostro desencajado por el insomnio y el peso de lo que había descubierto la noche anterior. Al ver la marca en la piel de Clara, retrocedió horrorizado. «Dios», murmuró. «No, esto no viene de Dios». Clara levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿de quién?» El altar respondió por ellos. Un retumbar profundo, como un corazón golpeando desde las entrañas de la piedra. Sacudió toda la nave. Las paredes vibraron y del techo cayó polvo como si la iglesia estuviera a punto de derrumbarse. La marca en el brazo de Clara se iluminó con un resplandor oscuro, y ambos comprendieron que el secreto apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 4. Los secretos de los muertos. El pueblo entero asistió al funeral de don Julián, un hombre respetado por su generosidad y por la vida aparentemente intachable que había llevado. La iglesia estaba repleta. El incienso ardía con fuerza, intentando cubrir el olor a flores marchitas. Clara permanecía en un rincón, su brazo oculto bajo la manga, mientras el padre Esteban, con gesto sombrío, se preparaba para la ceremonia. Todo marchaba según lo previsto hasta que el ataúd fue colocado frente al altar. En ese instante, algo cambió. El aire se volvió más denso. Las velas parpadearon y el murmullo de los fieles se desvaneció en un silencio expectante. Entonces, el altar habló. No fue un susurro esta vez. Fue una voz clara, profunda, que retumbó en cada banco y en cada corazón. Él no fue quien creísteis. Los presentes se miraron entre sí, confundidos. El sacerdote intentó continuar con las oraciones, pero la voz se alzó de nuevo. Esta vez más fuerte, implacable. Don Julián ocultó lo que juró llevarse a la tumba. Un escalofrío recorrió la nave cuando la piedra del altar comenzó a oscurecerse, y sobre su superficie aparecieron imágenes fugaces, un niño encerrado en un sótano, cartas escondidas, manos manchadas de sangre. Los fieles se levantaron, gritando horrorizados. La viuda de don Julián cayó de rodillas, llorando, negando lo que veía. Los hijos, pálidos, se apartaron del ataúd como si el cuerpo pudiera levantarse en cualquier momento a confirmar aquellas visiones. Clara sintió que la marca en su brazo ardía, y comprendió que el altar no solo revelaba secretos, los arrancaba de las sombras para exhibirlos. El padre Esteban golpeó el atril con el puño. Desesperado. «¡Basta!», gritó. «Esto no es obra de Dios». Pero el altar respondió con un estruendo que sacudió los vitrales, haciendo añicos uno de ellos. Un rayo de luz atravesó el templo y cayó directamente sobre el ataúd. La tapa de madera se resquebrajó y un hedor insoportable se apoderó del lugar. En la frente del difunto apareció grabada una frase escrita con ceniza. «El altar guarda lo que el mundo calla». Los gritos se multiplicaron. Algunos huyeron de la iglesia. Otros se quedaron petrificados. Clara, con la marca brillando como fuego vivo, entendió que aquello era solo el comienzo. Los muertos no descansaban en paz, porque el altar estaba dispuesto a desenterrar sus pecados para siempre. Capítulo 5. El niño que no debía escuchar. La misa del domingo siguiente estuvo marcada por un silencio tenso. Nadie había olvidado el funeral de don Julián ni la voz del altar que desnudó sus pecados ante todo el pueblo.
Muchos faltaron por miedo. Otros acudieron con una mezcla de curiosidad y terror. Entre los pocos presentes se encontraba Tomás, un niño de apenas 9 años. Nació sordo. Nunca había pronunciado palabra alguna y se comunicaba con su madre mediante gestos torpes. Aquella mañana, ella lo llevó consigo para rezar, esperando que la fe lo protegiera de la oscuridad que parecía envolver la iglesia. El padre Esteban intentaba mantener la compostura, pero su voz temblaba con cada oración. Clare, escondida al final de la nave, sentía que la marca en su brazo palpitaba como una herida abierta. El aire se tornaba más pesado a cada segundo. Y todos sabían lo que temían escuchar, la voz del altar. Y sucedió. Esta vez no fue un susurro ni un rugido. Fue un murmullo suave, casi maternal, que atravesó el silencio como un hilo de agua en la roca. Escúchame, pequeño. Todos levantaron la cabeza, desconcertados, buscando al culpable. Y entonces ocurrió lo imposible. Tomás, el niño sordo, alzó la vista hacia el altar con los ojos muy abiertos. Sus labios comenzaron a moverse, pronunciando palabras con una voz que nunca había tenido. 7 días, dijo, con un tono grave. Adulto, que no era suyo. 7 días antes de que el último nombre sea revelado. Los fieles retrocedieron, horrorizados. La madre del niño lloraba, temblando, incapaz de comprender cómo su hijo podía hablar, y menos aún porque su voz sonaba como un eco antiguo. El padre Esteban intentó acercarse, pero cada paso que daba hacia el altar lo hundía en un frío insoportable. Tomás continuó, con los ojos en blanco, como poseído. El altar no se construyó para honrar a Dios, sino para guardar lo que nunca debía pronunciarse. Y yo soy el portador de la advertencia. De pronto, su pequeño cuerpo se desplomó entre los brazos de su madre. Estaba vivo, pero inconsciente, con lágrimas secas en las mejillas. El altar permanecía en silencio, como satisfecho de haber elegido a su mensajero más inesperado. El murmullo colectivo se transformó en gritos. Algunos huyeron de la iglesia. Otros cayeron de rodillas rezando en voz alta, como si quisieran cubrir con oraciones aquel eco maldito. Clare, con la marca ardiendo en su piel, comprendió que la cuenta atrás había ceo. Capítulo 6. Las noches de sangre. El pueblo entero no hablaba de otra cosa. 7 días. La voz que había usado al pequeño Tomás se repetía en la mente de todos como un eco imposible de silenciar. Cada campanada de medianoche era un recordatorio de que la cuenta regresiva avanzaba sin piedad. La primera noche después de la profecía, Clara no pudo dormir. Su brazo ardía como fuego, y la marca parecía latir con más fuerza a medida que la luna ascendía en el cielo. Incapaz de resistir, salió de su casa y caminó hasta la iglesia. La encontró abierta, como si el altar la hubiera estado esperando. Dentro, un olor metálico impregnaba el aire. No era incienso, sino algo más espeso, más penetrante. Cuando se acercó, lo vio. Desde la base del altar goteaba un líquido oscuro, espeso como aceite, pero con un brillo carmesí que helaba la sangre. Caía lentamente, formando un charco en el suelo de piedra. Clara retrocedió, pero tropezó y sus dedos tocaron accidentalmente aquel líquido. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. En un instante, la iglesia desapareció a su alrededor, y fue arrojada a una visión que la desgarró por dentro. Se vio a sí misma caminando entre cadáveres sin rostro, escuchando un coro de voces que rezaban en un idioma que no era humano. Los cuerpos abrían la boca, y de cada una brotaba el mismo líquido rojo oscuro que emanaba del altar. El coro repetía una frase una y otra vez. La sangre no es sacrificio, es memoria. Cuando Clara volvió en sí, jadeando, el padre Esteban estaba frente a ella. Tenía el rostro desencajado, y en sus manos también había manchas del líquido, como si él también hubiese caído en trance. Yo lo vi, susurró con voz quebrada. Vi el futuro, y era un río de sangre cubriendo este pueblo. De pronto, un rugido sordo salió del altar, como un corazón latiendo dentro de la piedra. El charco comenzó a extenderse, avanzando hacia los bancos vacíos. Y en cada gota se reflejaban escenas diferentes, traiciones, asesinatos, secretos que aún no habían ocurrido. El sacerdote cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Clara, dijo, esto no revela lo que fue. Está mostrando lo que será. La joven miró su brazo, donde la marca ardía con un resplandor oscuro, y comprendió con horror que el altar no solo desenterraba el pasado, también escribía el futuro en sangre. Capítulo 7. El visitante invisible. La tercera noche de la cuenta regresiva. El padre Esteban decidió no cerrar la iglesia. Decía que era por seguridad, pero en el fondo sabía que lo hacía por miedo. El altar no necesitaba puertas para manifestarse. A medianoche, Clara entró en el templo en silencio.
La marca en su brazo ardía con una intensidad insoportable, como si la arrastrara hacia la piedra maldita. El lugar estaba vacío, o al menos así lo parecía, porque entonces lo vio. Sentado en la primera fila, justo frente al altar, había un hombre de espaldas. Vestía de negro, con un sombrero que le cubría la cabeza. No se había escuchado la puerta abrirse, y nadie lo había visto entrar. Su presencia era tan real como imposible. Clara dio un paso atrás, pero el banco crujió bajo su pie, y el hombre giró lentamente la cabeza. No tenía rostro, donde debían estar los ojos y la boca. Solo había un vacío oscuro que parecía absorber la luz de las velas. El altar comenzó a latir con fuerza, como un tambor en el corazón de la iglesia. La voz retumbó en la mente de Clara, pero no era la misma de antes. Él guarda los nombres que yo no puedo pronunciar. El visitante se levantó con movimientos rígidos, como un muñeco animado por hilos invisibles. Dio un paso hacia el altar, y Clara vio cómo la sombra del hombre se alargaba sobre la piedra, formando símbolos idénticos a los que se habían grabado en su propia piel. En ese momento, el padre Esteban apareció, empuñando un crucifijo. «Aléjate de aquí», gritó con voz temblorosa. El hombre sin rostro se detuvo. No respondió. No se movió. Pero de su vacío emergió un sonido. Un murmullo en una lengua tan antigua que parecía anterior al mundo. Esteban sintió que la cruz pesaba en su mano como plomo. Y Clara cayó de rodillas, con la marca ardiendo como fuego líquido. Entonces, todo se apagó. Las velas, las lámparas, incluso la luna tras los vitrales. La iglesia quedó sumida en la oscuridad absoluta. Y cuando la luz volvió, un segundo después, el hombre ya no estaba. Sin embargo, sobre el altar habían quedado grabadas 4 palabras que ninguno de ellos olvidaría jamás. El portador ya llegó. Capítulo 8. El Evangelio de Sombras. Después de la aparición del hombre sin rostro, el padre Esteban no volvió a dormir. Pasaba las noches de rodillas frente a su cama, rezando con desesperación, como si las palabras de siempre pudieran contener aquello que ya se había desatado. Pero en su interior sabía la verdad, la oración no detenía al altar, solo lo alimentaba. 3 días antes del final de la cuenta regresiva, Esteban escuchó pasos dentro de la iglesia vacía. Creyó que era Clara, pero cuando entró, lo que encontró fue algo distinto. Sobre el altar había un objeto que no estaba allí antes, un cuaderno antiguo, de tapas negras, cubierto de polvo y con letras doradas que se desvanecían al mirarlas. Lo abrió con manos temblorosas. En las páginas no había tinta común, sino trazos oscuros, como fuego congelado, que formaban palabras legibles a pesar de ser de una lengua desconocida. Cada frase ardía en sus ojos, y sin querer, las entendió. Bienaventurados los que guardan el secreto, porque ellos no verán la luz, pero conocerán la verdad. Era un evangelio, pero no de Dios, un evangelio escrito en sombras. Esteban cayó de rodillas, sintiendo que algo en su interior se quebraba. Las páginas hablaban de mandamientos que contradecían la fe: no amar al prójimo, sino devorarlo; no servir a Dios, sino al silencio que lo precede; no buscar la salvación, sino la revelación. De pronto, Clara apareció en el umbral. La marca en su brazo brillaba con fuerza. Reaccionando al libro, ese evangelio, murmuró con un hilo de voz: yo lo he soñado. El padre Esteban intentó cerrarlo, pero las páginas se pasaban solas, como si una mano invisible las hojease. Clara se acercó, y los símbolos de su piel comenzaron a moverse al mismo ritmo que las letras del libro. Era como si ambas cosas fueran parte de un mismo lenguaje. El altar vibró, y una nueva frase se escribió sola en la última página, con un resplandor oscuro que iluminó todo el templo. Quien lea estas palabras ya no pertenece a este mundo. Esteban soltó el libro, horrorizado. Clara, sin embargo, lo sostuvo entre sus manos, y por primera vez no sintió miedo. Sintió pertenencia. Capítulo 9. La misa interrumpida. El domingo amaneció con un cielo de plomo. Aún así, la iglesia se llenó. Algunos venían por costumbre, otros por miedo, pero todos buscaban una respuesta. El padre Esteban, con el rostro demacrado y las manos temblorosas, subió al altar con el evangelio de sombras escondido bajo su sotana. Comenzó la misa con voz apagada, recitando las palabras de siempre. Intentaba sonar firme, pero la tensión era palpable. Cada feligrés contenía la respiración, temiendo que el altar hablara de nuevo. Y no tardó en hacerlo. Justo cuando Esteban levantó la hostia, una voz profunda resonó en toda la nave. No salió de su garganta, sino de la piedra misma. Vuestros pecados no se esconden. Yo los pronuncio. Un murmullo de horror recorrió los bancos. La voz empezó a nombrar, uno por uno, a los presentes.
Marcos, el dinero que robaste sigue enterrado bajo tu cama. Elena, tus oraciones no limpian lo que hiciste en la oscuridad. Padre Esteban, tu fe ya no te pertenece. El sacerdote se quedó petrificado. Su boca se movía. Pero no era suya la voz que salía de ella. Cada palabra del altar salía mezclada con la suya. Como si estuviera poseído por la piedra. «¡Calla!», gritó, intentando resistirse. Pero los fieles lo miraban con espanto, convencidos de que era él quien revelaba sus secretos. «¿Clare?». En el fondo, sintió que la marca en su brazo ardía como hierro incandescente. Las líneas comenzaron a expandirse por su piel, subiendo hasta el cuello, y en su mente escuchó las frases del Evangelio de Sombras. El altar hablaba a través de ella también. De pronto, un trueno desgarró el cielo y un rayo cayó sobre la iglesia, estremeciendo los vitrales. La hostia consagrada en las manos del sacerdote se ennegreció como ceniza y cayó al suelo deshaciéndose. El caos estalló. Algunos huyeron. Otros se arrodillaron llorando, implorando misericordia. El padre Esteban, con lágrimas en los ojos, alzó el crucifijo intentando recuperar su voz. Pero el altar rugió más fuerte. No hay misa, solo revelación. Y en ese instante, todos los presentes comprendieron que no estaban participando de un acto de fe, sino de un juicio que no pertenecía a este mundo. Capítulo 10. La profecía del final. El pueblo entero estaba desgarrado. Después de la misa interrumpida, muchos huyeron aterrados, jurando no volver jamás a la iglesia. Pero otros, dominados por la obsesión, regresaban cada noche, convencidos de que el altar no era una amenaza, sino un mensajero de Dios. Esa madrugada, Clara despertó sobresaltada. La marca en su brazo se había extendido hasta cubrir parte de su pecho, y brillaba con un resplandor oscuro que iluminaba su habitación. No necesitaba mirar el reloj para saber la hora, era medianoche. Algo la llamaba. Al llegar al templo, encontró al padre Esteban de rodillas frente al altar. Estaba agotado, con los labios resecos de tanto rezar, pero sus ojos ardían con un miedo indescriptible. Apenas la vio, murmuró: «Hoy hablará, puedo sentirlo». Y tenía razón. Las paredes del templo comenzaron a vibrar como si un corazón latiera dentro de ellas. El aire se volvió denso, imposible de respirar, y las velas se apagaron una tras otra, dejando todo en penumbras. Entonces, un haz de luz atravesó los vitrales y cayó directamente sobre el altar. La piedra se abrió con un crujido, revelando grietas que brillaban como brasas vivas. De ellas emergió una voz que no sonaba ni humana ni divina, sino como el eco de algo anterior al tiempo. El ciclo termina. 7 nombres faltan por ser revelados. Y cuando el último sea pronunciado, el mundo recordará lo que nunca debió olvidar. Clara cayó al suelo, presa de un dolor insoportable. La marca en su piel se agitaba como si quisiera escapar de su cuerpo. En su mente apareció un conteo: 7 días, 7 nombres, 7 revelaciones. Los fieles presentes comenzaron a gritar, algunos de rodillas suplicando misericordia, otros extendiendo las manos hacia el altar como si esperaran la salvación. Pero el padre Esteban, con lágrimas en los ojos, entendió la magnitud de lo que ocurría. «No es Dios quien habla», susurró. «Es algo que estuvo aquí antes, y que exige terminar lo que comenzó». Un trueno estalló sobre la iglesia, y el eco de la voz retumbó hasta hacer temblar el suelo. El último día. La verdad se escribirá con sangre. Clara abrió los ojos empapada en sudor frío, sabiendo que la cuenta atrás había comenzado, y que ella misma formaba parte de los 7 nombres. Capítulo 11. La traición del elegido. El padre Esteban ya no reconocía su propio reflejo. Desde aquella noche, cada vez que se miraba en el espejo de la sacristía, veía unos ojos que no eran los suyos, labios que se movían antes de que él decidiera hablar. La certeza lo destrozaba, el altar había comenzado a usar su voz. Intentaba resistirse, pasaba horas rezando, ayunando, golpeando el suelo con los nudillos ensangrentados. Pero mientras más lo hacía, más sentía que las palabras que pronunciaba en la misa no nacían de su fe, sino de algo que lo dictaba en silencio desde la piedra. Clara lo observaba con compasión y miedo. La marca en su piel se expandía cada día más, y aunque trataba de ocultarlo, sabía que su destino estaba unido al de él. Una noche, lo encontró llorando frente al Evangelio de Sombras, el libro abierto sobre el altar como si lo hubiese estado esperando. «No puedo más, Clara», confesó con voz rota. «Cuando predico, no soy yo, es él». Ella intentó arrebatarle el libro, pero Esteban lo sostuvo con fuerza. Entonces el altar habló, esta vez a través de su garganta. Él fue elegido, no para guiar al rebaño, sino para entregarlo. El sacerdote gritó, horrorizado, mientras la voz usaba sus cuerdas vocales sin piedad.
Sus manos se alzaron sin que él pudiera detenerlas. Y con un gesto violento arrojó el crucifijo al suelo. El metal se partió en dos al chocar contra la piedra. Clara retrocedió, aterrada. «Padre, ¿qué está haciendo?». Los ojos de Esteban brillaban con un fulgor extraño. Por un instante pareció recuperar el control y susurró: «Perdóname, hija, yo no soy el pastor. Soy la ofrenda». En ese momento, las campanas comenzaron a sonar solas, retumbando en todo el pueblo. La gente salió de sus casas y corrió hacia la iglesia, convencida de que se avecinaba una nueva revelación. Encontraron al sacerdote de pie, con el evangelio de sombras en las manos y el altar latiendo a su espalda como un corazón monstruoso. El silencio se quebró con su voz, fuerte, resonante, pero ajena. El elegido ha traicionado a su Dios, y ahora pertenece a mí. Los fieles cayeron de rodillas, algunos rezando, otros llorando. Clare, con la marca ardiendo como nunca, comprendió que ya no había vuelta atrás. El altar había convertido al padre Esteban en su profeta oscuro. Capítulo 12. El silencio imposible. Tras la traición del padre Esteban, el pueblo entero quedó dividido. Algunos lo veían como un blasfemo poseído, otros como un profeta destinado a guiar la última revelación. Pero todos coincidían en algo: el altar hablaría de nuevo. La noche siguiente, la iglesia estaba abarrotada. Nadie quería perderse lo que fuera a suceder. Clara permanecía en la penumbra, con la marca cubriéndole ya medio cuerpo, latiendo como un segundo corazón. Esteban, de pie frente al altar, sostenía el evangelio de sombras como si fuera un cáliz. La multitud contuvo el aliento cuando las campanas dieron la medianoche. El altar debía pronunciarse. Todos esperaban la voz que arrancaba pecados y revelaba secretos. Pero no hubo nada. Ni un susurro, ni un murmullo, solo un silencio sepulcral. Al principio, algunos lo interpretaron como un milagro. «Dios lo ha vencido», susurró una anciana, arrodillándose. Pero pronto comprendieron que ese silencio no era un alivio. Era una amenaza. Porque uno a uno, los fieles comenzaron a escuchar dentro de su propia mente voces que no les pertenecían. Voces que susurraban sus pecados más íntimos. No al aire, sino directamente en su conciencia. Un hombre se tapó los oídos, gritando: «¡Cállense! ¡Cállense!». Pero nadie había pronunciado palabra. El silencio del altar había abierto la puerta a algo peor. Ahora cada persona era su propio confesor y su propio juez. Clara sintió que la marca en su cuerpo ardía con un fuego imposible. Cerró los ojos y vio un océano de sombras ondeando bajo la iglesia, murmurando a coro en un idioma antiguo. Al abrirlos, descubrió que muchos de los fieles se habían desplomado, incapaces de soportar el peso de sus propios secretos resonando en su interior. El padre Esteban levantó el evangelio de sombras y habló con voz quebrada. «No guarda silencio, ahora nos habla desde dentro». Un viento helado recorrió la nave, apagando todas las velas de golpe. El silencio se volvió absoluto, tan denso que algunos sintieron que los estaba ahogando. Y en ese vacío, Clara comprendió la verdad: no hacía falta que el altar hablara más. Ellos mismos eran ya su voz. La misa terminó sin una palabra pronunciada. Pero nadie salió de la iglesia siendo el mismo. Capítulo 13. El despertar de los nombres. El silencio había marcado a todos. Desde aquella noche, los fieles caminaban por el pueblo con la mirada perdida, murmurando oraciones sin sentido, como si cada palabra buscara tapar un eco que resonaba en su interior. Nadie podía escapar. El altar ya no estaba solo en la iglesia, sino en la mente de todos. Clare, sin embargo, era la más atormentada. La marca en su cuerpo se había extendido hasta cubrirle el cuello y parte del rostro. Y en sus sueños escuchaba una lista interminable de nombres. No eran los de los vivos, eran nombres que parecían no pertenecer a este mundo. Imposibles de pronunciar y, sin embargo, grabados en su memoria como fuego. Una noche, incapaz de resistir más, regresó al templo. El padre Esteban la esperaba, demacrado, con el evangelio de sombras abierto sobre el altar. Los símbolos de las páginas brillaban con la misma intensidad que las venas oscuras en la piel de Clara. De repente, la piedra del altar comenzó a temblar. Las vetas se iluminaron y, una por una, las losas que lo componían empezaron a emitir sonidos guturales. No era un solo susurro, sino una multitud de voces, cada ladrillo pronunciando un nombre distinto. Aneris, Talmón, Irubat. Cada nombre retumbaba en el aire como un golpe de martillo invisible. Y quien lo escuchaba sufría un cambio inmediato. Una mujer olvidó el rostro de su propio hijo. Un anciano cayó al suelo, balbuceando sin recordar su propio nombre. Otros comenzaron a repetir aquellos sonidos extraños, como si fueran letanías sagradas. Clara se cubrió los oídos,
Pero no sirvió de nada, los nombres se grababan directamente en su mente. Y entonces comprendió el horror. Cada vez que el altar pronunciaba un nombre, arrancaba un recuerdo del que lo escuchaba, borrándolo para siempre. «Está robando nuestra memoria», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Nos está vaciando». El padre Esteban, con la voz tomada por el altar, respondió: «No roba, despierta. Estos nombres no pertenecen al hombre, sino al principio del mundo». Las losas vibraban con más fuerza, y el coro de nombres se hizo ensordecedor. Clara cayó de rodillas, luchando contra la locura, y en medio de aquel caos, el altar pronunció un nombre que resonó solo en ella. Un nombre que la hizo temblar: Clara. Las voces callaron de golpe. La iglesia entera quedó en silencio. Todos los ojos se clavaron en ella. Y Clara comprendió con un escalofrío que había sido llamada no como víctima, sino como parte del secreto mismo. Capítulo 14. El sacrificio. El nombre de Clara aún flotaba en el aire como una herida abierta. Desde aquella noche, nadie en el pueblo se atrevió a mirarla de frente. Algunos la señalaban como elegida. Otros la acusaban de ser la causa de la maldición. Ella, en silencio, cargaba con la certeza de que el altar la había marcado desde el principio. El padre Esteban, consumido por el evangelio de sombras, ya no intentaba resistir. En sus ojos había un brillo febril, mezcla de fe y condena. Una madrugada reunió a los pocos fieles que aún se atrevían a acercarse al templo. El altar latía con violencia, como si una criatura viva habitara dentro de la piedra. Entonces habló, no con susurros, sino con un rugido que hizo crujir las paredes. Un sacrificio debe ser entregado, una vida para sellar lo que ha sido liberado. El murmullo de los presentes se transformó en gritos. ¿Quién sería? ¿Quién debía pagar ese precio? Un anciano se arrodilló, ofreciendo su vida. Pero el altar no lo aceptó. Un joven intentó huir, pero las puertas se cerraron de golpe, selladas por una fuerza invisible. La mirada de todos se volvió hacia Clara. Su marca ardía con intensidad, iluminando el templo como una antorcha oscura. El altar parecía palpitar al ritmo de su respiración. Ella lo comprendió, había sido elegida desde el primer susurro. «No», murmuró, retrocediendo. «No seré su ofrenda». El padre Esteban avanzó hacia ella, con lágrimas en los ojos. «Clara, es la única forma. Si no entregamos tu vida, el altar devorará a todos». El suelo comenzó a agrietarse, y de las fisuras brotó aquel líquido oscuro que ya conocían, expandiéndose como un río de sombras. Los fieles cayeron al suelo, suplicando clemencia, mientras el altar repetía una y otra vez: «Una vida, una vida, una vida». Clara cerró los ojos, temblando. Pero entonces algo cambió. Sintió que la marca en su cuerpo no era una condena, sino una llave. Las letras negras resplandecieron, y una voz distinta, más suave, brotó dentro de ella. «No eres la víctima, eres la puerta». Al abrir los ojos, todos la miraban con horror y esperanza. El sacrificio debía hacerse, pero el verdadero secreto era que su muerte no sellaría el altar, la abriría para siempre. Capítulo 15. La última misa. El amanecer del séptimo día llegó envuelto en un silencio antinatural. No cantaron los pájaros, no sopló el viento. El pueblo entero se congregó en la iglesia, arrastrados por un miedo que ya no podía separarlos del altar. Nadie hablaba, nadie respiraba sin pensar que era la última vez. Clara caminó al frente con paso firme, aunque por dentro temblaba. Su cuerpo estaba cubierto casi por completo por la marca, que brillaba como un evangelio viviente escrito en carne. Cada línea ardía, dictándole palabras que no había elegido. A su lado, el padre Esteban sostenía el evangelio de sombras abierto, con la mirada perdida. Ya no parecía un hombre, sino un siervo quebrado. El altar latía con furia, como un corazón gigante que estaba a punto de romperse. Las paredes vibraron, los vitrales estallaron en 1000 fragmentos, y un resplandor oscuro bañó a los fieles. Entonces, la voz se alzó por última vez: «Este templo nunca fue de Dios. Fue mío desde antes de que existiera la luz». Un grito ahogado recorrió la multitud. El altar se abrió en grietas profundas, revelando en su interior una cavidad que no contenía piedra ni fuego, sino un vacío que parecía tragar la realidad misma. Y desde ese vacío emergió la verdad. Siglos atrás, aquel altar había sido construido no para honrar al Creador, sino para aprisionar lo que habitaba antes del mundo. El padre Esteban, poseído, levantó las manos y exclamó: «La revelación ha llegado. La última misa comienza». Clara sintió como la marca ardía hasta quemarla por dentro. Cayó de rodillas, comprendiendo al fin las palabras que había escuchado en sus sueños: «No eres la víctima, eres la puerta».
El altar rugió y pronunció su nombre una vez más. Clara gritó. Y su cuerpo brilló con un fulgor cegador. Los símbolos de su piel se desprendieron de la carne y flotaron en el aire, uniéndose al evangelio de sombras, que ardió en fuego negro hasta desaparecer. Un segundo de silencio absoluto envolvió todo. Luego, la voz final se escuchó, tan profunda que rompió el corazón de quienes la oyeron. La verdad ha sido liberada. Vuestros secretos ya no os pertenecen. Sois míos. El altar se derrumbó, convertido en polvo. Cuando la nube se disipó, Clara ya no estaba. Nadie supo si había muerto o si había cruzado al otro lado de aquello que el altar contenía. El pueblo quedó marcado para siempre. Nunca más hubo misa. Nunca más hubo paz. Porque todos sabían que la última palabra no había sido de Dios, sino de lo que estuvo antes de él. Epílogo: el eco de lo que fue. Han pasado muchos años desde aquella última misa. El pueblo ya no existe en los mapas. Borrado como si nunca hubiera estado allí. Las casas se derrumbaron. Los caminos se cubrieron de hierba. Y la iglesia quedó reducida a un esqueleto de piedra que nadie se atreve a visitar. Yo era un niño entonces. Demasiado pequeño para comprender lo que vi, pero lo suficiente para recordarlo toda mi vida. Recuerdo el grito de Clara resonando como un trueno, el altar desmoronándose en polvo, y ese silencio denso que se quedó flotando después, un silencio que aún escucho en mis sueños. Dicen que Clara murió, otros aseguran que cruzó a un lugar que no podemos nombrar. Yo solo sé que, desde aquel día, cada vez que cierro los ojos escucho voces susurrando mi nombre, y temo que algún día lo pronuncien en voz alta, como lo hicieron con ella. El altar ya no está, pero su secreto nunca desapareció. Vive en nosotros, en las memorias que no nos pertenecen y en los pecados que jamás confesamos. Porque lo que habitaba en esa piedra no fue destruido, solo está esperando. Y cuando vuelva a pronunciar un nombre, sabremos que la última misa nunca terminó.